Le doy la bienvenida a todos y a todas a este espacio. Este es un curso de la Facultad de Arquitectura que se llama Medios y Mensajes de Arquitectura para WhatsApp, que trabaja desde el diálogo y el enlace de proyectos en el Guainía, en el norte amazónico colombiano. Estamos actualmente trabajando con 6 proyectos, 3 en producción agrícola, cacao, ají, y yuca brava, y otros 3 más desde la memoria. Entonces hay un museo de memoria, hay un proyecto de artesanías, un proyecto de pintura y un proyecto de una laguna como eje de turismo comunitario. Son proyectos que de alguna manera están pues emprendimientos de diferentes comunidades indígenas, Cuinaves, Curripacos, Cuevos, y un poco la premisa del curso era poner en servicio de estas personas las herramientas tal vez que tenemos desde la arquitectura, desde lo visual, desde lo gráfico, y circular contenidos a través de WhatsApp, utilizando WhatsApp como medio de comunicación. Y bueno, pues ha sido un experimento súper interesante. En este momento pues estamos como a media marcha y vamos a ver qué pasa después del paro o durante el paro, y cómo esto empieza a afianzar pues de alguna forma estas discusiones. Esto, digamos, estos formatos pedagógicos parten de un año de experimentación que tuvimos durante el 2020 con ejercicios con comunidades en el Pacífico colombiano, donde trabajamos con asociaciones de parteras, pescadores, ONGs, mejor dicho, es una cantidad de gente. Y todo esto se ha ido afianzando en unos archivos digitales que están en YouTube y en Instagram y en Spotify, donde todos los resultados del curso pues se hacen públicos. Entonces, bueno, nada, sin más demoras, le quiero dar la bienvenida a Felipe Valencia, ingeniero forestal, colega con quien dábamos clase y taller en la maestría de estudios urbanos y ambientales de la Universidad de AFIT en Medellín. Y nada, una persona que ha recorrido y ha patoneado Colombia y ha metido sus manos en la tierra y ha sembrado desde la Sierra Nevada hasta el Putumayo, hasta el Cauca, bueno, entonces está en varias partes liderando procesos. Logró que la Universidad Nacional en Medellín convirtiera su campus en un campus comestible. Entonces también está sembrando en la universidad, cosechando, realmente dándole un resignificado a la tierra en espacio urbano, pero también pues creo que sobre todo un aprendiz y una persona de la cual he aprendido mucho sobre los movimientos sociales agrícolas de América Latina. Entonces, bueno, sin más demoras, te doy la bienvenida a este espacio, Felipe, y a lo mejor seguido de tu introducción, pues nada, las personas que se quieran también introducir nos pueden contar pues qué hacen acá, por qué están acá y como ya, y arrancamos. Felipe, gracias. A vos, Pedro, muchas gracias, y para todas y todos los que están por aquí ya aprendiendo con sus cámaras. Sería muy bacano poderles ver la cara. Yo sé que en nuestros espacios a veces se nos priva pues de mostrar el rostro mientras está conectado y es entendible. No quisiera forzar a nadie, pero quien se anime a prender la cámara para que nos podamos ver y yo poder saber con quién estoy interlocutando, así como Gabriela y Valeria y María Camila, hola Luna, Daniela. Bueno, yo soy Felipe Valencia Rendón, soy hijo de una descendiente de campesinos del oriente antioqueño, del Valle de San Nicolás, y también hijo de descendientes de campesinos en el Valle del Cauca. Nací en la ciudad, crecí en la ciudad, soy un agricultor sin tierra. Llevo varios años ahorrando para comprarme mi tierrita, pero en esa búsqueda de tierrita he tenido la oportunidad de sembrar y articularme con diferentes comunidades en diferentes partes del país. Entonces creo que por eso esta presentación la he llamado como Caminando y Tejiendo Otros Mundos Posibles, y les quiero contar como varias posibilidades pues, que tenemos ahí en el territorio, en particular en Antioquia, pero también les voy a mostrar en algunos lugares. Entonces, si alguien más quiere también presentarse, pues bienvenidos. Adelante.
Hola, yo soy Gabriela, pues soy estudiante de arquitectura y diseño y estoy como metida, invitada por Pedro, como todos, pues como lo que comentaba ahorita Pedro, creo un poco. Estoy ahorita trabajando con las mesas de trabajo de la facultad que están como frente al paro y estoy específicamente en las mesas de memoria y performance, entonces me pareció muy interesante como la descripción que envió Pedro sobre, pues, sobre lo que haces y sobre lo que están como pensando en conjunto aquí en esta clase. No sé, como ver ideas de cómo eso se puede articular, porque lo que hemos hablado en estos días es cómo esa memoria, digamos un poco lo que decías de dónde vienes, esa memoria no es una cosa que está atrás, sino que nos afecta en el presente y que nos hace como actuar o que tiene pues implicaciones en el cuerpo y entonces sí, nada, eso es. Gracias por la invitación. Bueno, hola, yo soy Ángela, igual que Gabriela, soy aprendiz de arquitectura y pues también hago parte de algunas de las mesas de diálogo, de las de diálogo que se han formado para gestionar parte de lo que está ocurriendo ahora. Em, y nada, cuando vi la historia en Radio Manglar, pues me interesó un montón porque creo que cae al pelo con muchas cosas que he venido sintiendo y como con mi secreta obsesión por las plantas. Entonces, nada, por eso estoy acá. Hola, yo soy Daniela. Yo soy parte de esta clase. Estoy trabajando ahorita con un emprendimiento en el Guainía sobre gastronomía, más que todo con frutos indígenas. También estoy trabajando activamente en las mesas del paro. Estoy en un grupo que se llama Los Avispados y la iniciativa es como aprender a entender el punto de vista del otro como sin juzgar y entendiendo de dónde sale esa posición. Hola, pues yo me llamo Camila, pues María Camila, estudiante de séptimo semestre de arquitectura. También estoy acá metida en la clase. Me llegó el mensaje de Vale y la verdad con el simple nombre como de la charla que es Caminando y Tejiendo Otros Mundos Posibles, ya ahí no necesité más para querer entrar. Pues también estoy en la mesa de Gaby, la mesa de performance, cuerpo y memoria, que ahorita están allá. Estoy muy orgullosa de la facultad, de todo lo que están haciendo. Les está quedando increíble a todas las mesas, a todas las intervenciones que están ahorita allá afuera. Y nada, pues con muchas ganas de aprender. Hola, yo soy Valeria Rosso, soy estudiante de arquitectura también. Estoy acá porque me parece interesante el espacio de diálogo también en torno al tema como de revisar el territorio un poco desde los movimientos de base que ya tienen una agenda y un poco solo con este primer enunciado de ser agricultor sin tierra, pero también líder de un movimiento em, como de permacultura situada y agroecología campesina. Me parece supremamente interesante como de pronto que la conversación también se torne un poco a como estas agendas colectivas que empiezan a surgir de manera para asegurar cierta soberanía sobre los territorios. Entonces, un poco como esta idea de movernos, que creo que también está pasando aquí a la escala de las movilizaciones estudiantiles, como movernos desde los deseos y desde lo posible, desde la coalición y desde como unos mismos puntos en común, me parece interesante. Y gracias por estar acá y por abrir este espacio. Hola, yo soy Daniela, yo no estoy en esta clase, también me metí. Yo estudio Historia del Arte y Arquitectura y estoy en la mesa de marcha, pero la verdad estoy mucho más activa con Artes y Humanidades.
Y nada, la verdad me duele mucho la cabeza y vi el link y fue como, esto me lo puede quitar, entonces acá estoy. Hola, yo soy Germán Peñaranda, yo también soy estudiante de arquitectura y estoy completamente obsesionado con el tema de otros mundos posibles. Entonces, cuando vi la charla me quise meter. También soy parte, digamos, de la mesa gráfica y de intervenciones urbanas que ahorita está en el paro, pero tengo COVID, entonces no pude ir. Pero bueno, estar acá también para distraerse un poco y despejar la cabeza. Bueno, yo creo que démosle, arranquemos y las demás personas irán presentando más adelante o también está bien que sea un espacio de solo escucha. Entonces, adelante, Felipe, somos oídos. Muy bien, muchas gracias para todos y todas. Si me habilitas la posibilidad de compartir la pantalla, súper. Bien, así como Germán, yo soy sobreviviente del COVID también, me dio en enero, luego de las fiestas decembrinas. Y bueno, fue muy suave para mí, pero fue aterrador estar 15 días sin olfato y sin el sentido del gusto. Muy bien, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, lo que van a ver a continuación, huepucha, es una especie de rock and roll de imágenes. A veces soy muy, espero lograrlo. Espero lograr que más o menos en una sesión de 40, máximo 45 minutos, poder compartir como lo que les quiero compartir desde la presentación, para que luego tengamos un espacio de reacciones y de diálogo. Y en un segundo momento me gustaría invitarles a que juguemos un poco con los principios de permacultura y poner sobre la mesa como saberes previos que ustedes ya traen sobre esto. Aunque no hayan escuchado antes de permacultura, estoy seguro que muchos han practicado algo de permacultura. Entonces, caminando y tejiendo otros mundos posibles, nuestra iniciativa familiar es una empresa familiar. Tengo un hermano gemelo, yo tengo la fortuna de haber llegado a este planeta acompañado, junto con mi hermano, luego de haber estado separados en otros procesos. Decidimos juntarnos hace cerca de ya 17 años para poder tejer otros mundos posibles desde diferentes referentes. Y vamos a hablar un poco de esos referentes. Antes de entrar como en materia, me gustaría recordar como una figura literaria, creo que la propuso en algún momento Ernest Hemingway, y es esta teoría del iceberg. El iceberg nos recuerda que hay algo que se ve en la superficie, usualmente son las acciones, pero debajo hay otras cosas que no se logran ver, que son las normas, las teorías, las ideologías, paradigmas, algo más amplio como la cosmología y lo que podríamos llamar como la fuente, lo que nos muestra como ese hilo conductor de los procesos sociales en los diferentes territorios. Entonces me gustaría compartir como algunos supuestos fundamentales a partir de los cuales me gustaría provocar algunas cosas. Es un supuesto fundamental, es todos los seres humanos somos parte de la naturaleza. Es decir, estamos, como dicen los amigos Gunadule, obligados a la tierra. Nuestro cordón umbilical nunca se pierde. Así nos llenemos de mucha parafernalia, tecnocracia y procesos de pensamiento racional, ese cordón umbilical nunca se pierde. Otro supuesto fundamental sería, si estamos conectados con la Madre Tierra, si estamos obligados a la Madre Tierra, pareciera que nuestras acciones
estuvieran violentando esa conexión. La agricultura convencional, la que supuestamente empezó con la revolución verde en la década de los 70, quería solventar los problemas de alimentación mundial, pero ciertamente no lo ha logrado. Y por el contrario, ha provocado grandes inconvenientes y problemas. También tiene que ver con, tal vez, esa conexión que tenemos con la naturaleza, con la madre tierra, nos pone a sentir y a latir la vida de una forma potente. Cuando se ve violentada, pues emanan, se proyectan hacia afuera. Esto lo podemos de alguna forma asociar con la forma en la que nos manifestamos cuando vemos que el equilibrio natural se rompe. Esto no solamente es un constructo social, digamos, es algo que se siente desde nuestra naturaleza. Esto es algo que hemos visto en los últimos años, en el 2019, los que salimos también a marchar y apoyar todos los procesos de cambio, estamos nuevamente viviendo. Bueno, la fecha es desde este mes, en mayo, todo lo que se activó aparentemente por una diferencia con la reforma que se quería impulsar, pero la raíz, la fuente, es mucho más profunda y antigua. Esto no es nuevo. En muchas sociedades, en muchas partes del mundo, los procesos de manifestación se han presentado. Esto, por ejemplo, es en Alexanderplatz, en la década de los 80, cuando se dio el quiebre con la caída. Esto fue como parte de la caída del muro de Berlín. También en la década de los 60, como todo el movimiento hippie, antiguerra, que surgió mucho pues, en Norteamérica, pero que se irradió a gran parte del mundo. Pero más atrás también se daba. En 1917 la revolución bolchevique, enfrentándose contra el imperio y la forma de estas burocracias que se vienen gestando desde hace tantos años. En la década de los 40, a principios de los años 1900, pues toda la lucha del movimiento feminista para lograr el voto, para lograr la voz de la mujer en la toma de decisiones en la sociedad ampliada. Y bueno, la marcha de la sal, todos reconocemos a Gandhi, un personaje que ha sido mitificado, pero que ciertamente movió pues, profundamente el fluir de los pensamientos de la gente en su territorio en la liberación del Imperio Británico. Otro supuesto fundamental. Los combustibles fósiles hicieron el mundo como lo conocemos hoy. Es decir, estos aparatos que tenemos enfrente de nosotros, en nuestros oídos, los artilugios, el celular, etcétera, nuestras prendas de vestir, muchos de esos elementos derivan del petróleo. Somos, digámoslo así, una generación que aprendió y que se deriva de todo este proceso con el petróleo. Esto no quiere decir que sea malo o bueno. El asunto es que nuestra relación con estos combustibles está siendo cada vez más conflictiva. Y ciertamente marca como este proceso histórico a partir de un uso masivo, más contundente de los combustibles fósiles, pues se despegó un proceso de aceleración, un proceso de la revolución industrial, pero luego pues toda la revolución tecnológica que hemos vivido. Otro supuesto fundamental, al ir descendiendo estos combustibles y la extracción de los combustibles fósiles y otros recursos básicos, pues tendrá que haber un retorno a un modo de vivir menos consumista. Y creo que en eso estamos conectados, pero está siendo difícil para nosotros soltar esa relación que tenemos con el consumismo. Otro supuesto fundamental. Vivimos una crisis ambiental y de efectos tan grandes que no los podemos predecir. Ya recordamos los incendios que se experimentaron en la Amazonía, también en Australia, pero para tener un referente más cercano, pues aquí un ejemplo de lo que está pasando con nuestros nevados, ¿cierto? Pues el Nevado del Ruiz, miren la diferencia de un mismo punto. Y bueno, en mi ciudad, cuando hay fuertes lluvias torrenciales, pues los árboles son arrancados, árboles grandes como el ficus, como el falso laurel, arrancados de tajo. Esto también es en Medellín. Esto es una manifestación de lo mal planeadas que son nuestras ciudades. Cuando llueve copiosamente, pues el agua tiene memoria, el agua recuerda, y el agua ocupa los espacios que le quitamos cuando canalizamos los ríos, por ejemplo. Y esto es más reciente, esto fue hace menos de un mes. El río Medellín se desbordó literalmente. Aquí no metí el video, pero el video mostraba un oleaje
ya casi en las vías, al lado y lado del río Medellín. Impactante. Justo una semana antes yo hablaba con un taxista y yo le decía, vas a acordarte de mí cuando el río vuelva a buscar su sinuosidad, su movimiento en el territorio. Y eso va a pasar en muchas de nuestras ciudades que han sido tan mal planificadas en pro del desarrollo y la modernidad. Voy a hablar aquí ya a partir de ese momento de una de las herramientas de diseño con las que contamos en Madre Tierra Permacultura. De hecho, le dio también parte del nombre, porque fue la herramienta que nos abrió cuando escuché por primera vez sobre la permacultura con un maestro mexicano. Esto fue en Cali, la Universidad de San Buenaventura. Vino con un maestro brasileño, el maestro mexicano se llama Eugenio Gras, lamentablemente falleció hace poco. Un maestro brasileño, Sebastián Piñeiro, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y un colombiano muy personaje tremendo, un maestro también, Jairo Restrepo, vive en Jamundí, en el Valle del Cauca. Cuando escuché esto sentí un fuego, o sea, sentí como la conexión que me faltaba cuando estaba estudiando en la universidad y me encontraba foco donde conectar todo ese saber técnico ingenieril de la carrera de Ingeniería Forestal. Pero la permacultura me ayudó a conectar. Espero yo, dando un pincelazo sobre permacultura, poder compartir algo de ese fuego también. La permacultura es la unión de dos conceptos, cultura permanente, la cultura que es capaz de permanecer en el territorio. David Holmgren, australiano, y su mentor, Bill Mollison, fueron los co-gestores del concepto de permacultura en Australia en la década de los 70. De hecho, tiene la misma edad que yo tengo, 43 años. En el año 1978 surgió la primera publicación de permacultura. Y voy a hacer un recorrido, voy a permitirme leer sobre una definición técnica de lo que podría ser permacultura. Es un sistema de diseño para el hogar, la energía, los desperdicios, el agua y la producción de alimentos, que se basa en principios éticos y ecológicos. Provee los conceptos, las herramientas, las técnicas y las estrategias a individuos y comunidades para empoderarse de la creación de ambientes humanos sostenibles y regenerativos. Y esta palabra regenerativo, más adelante la voy a intentar dilucidar mejor, porque ciertamente lo sostenible, el discurso de la sostenibilidad parece haberse quedado muy corto respecto a lo que se estaba planteando, ya a sabiendas de que el concepto de la sostenibilidad surgió en la década de los 80, pero apenas ahora algunas instituciones, entre ellas universidades, nuestras universidades, yo trabajo en la Universidad de Medellín también, NAP, ahora está así la bandera de la sostenibilidad, pero ciertamente ya los que veníamos trabajando esto hace algunas décadas nos estamos proponiendo algo diferente. Lo regenerativo está en ese camino. Y es un sistema de diseño basado en la ciencia, la experiencia y orientado por éticas, y como vamos a ver, por algunos principios. Y estos son los principios y las éticas. En el centro, esta plantita es cuidar a la tierra. Este es un principio ético. Cuidar a los seres que habitan la tierra o cuidar a los demás, cuidar a la gente. Y la repartición justa. Cuando empezamos a trabajarlo, yo incluso cambié un poco esto de cuidar a la gente, porque hay otros habitantes en los territorios, hay otras criaturas. Y entonces lo manejamos nosotros más como cuidar a los demás, cuidar a todos los seres. Y alrededor van a haber 12 principios. Esto lo vamos a trabajar en la segunda sesión de forma un poco más dinámica, tal vez, no aquí simplemente escuchándome echar el carretazo. Pero me gustaría que conocieran algo de esos principios y poder interactuar y explorar qué saben ya ustedes de esos principios. Cuando se abordan estos principios y se trabajan las éticas, van surgiendo como líneas claras de trabajo en un territorio, con una comunidad. Y estos son lo que llamamos en permacultura los ámbitos del buen vivir, o se conoce más comúnmente como la flor de la permacultura. Los 3 primeros ámbitos que voy a nombrar son los que la gente primero se acerca, porque son muy tangibles, los tocamos. El primero es, por ejemplo, el cuidado de la tierra y la naturaleza, que convoca todas estas prácticas de agroecología, agricultura orgánica y cientos de prácticas que hay alrededor de esto. Otro es la construcción, el entorno construido, la arquitectura vernácula, las técnicas de construcción en tierra, el rescate de técnicas ancestrales de construcción. Y el tercero, así muy tangible, son las herramientas y tecnologías, como el desarrollo, por ejemplo, de
o de paneles solares, o de uso sustentable de pequeñas fuentes de agua, etc. Los siguientes 4 son menos tangibles, pero son los que luego de haber caminado unos años, las personas que en estos 3 primeros suelen conectarse de forma potente y orientar acciones directamente en los territorios. Por ejemplo, el de educación y cultura, con todas las técnicas de educación popular, o metodologías, o procesos, o apuestas de educación popular y educación alternativa. O el pétalo de salud y bienestar espiritual, aquellos que practican técnicas de cocina, gastronomía, alimentación saludable, o yoga, o artes marciales, etc. Y finanzas y economía. Aquí se plantea mucho el uso de los 8 capitales, por ejemplo, en lugar de solamente hablar del capital financiero, ¿qué otras formas de capital hay? No tanto seduciendo este cuento de acercarse al mundo capitalista, sino precisamente haciendo propuesta ante el sistema capitalista. Y muy importante, sobre todo en nuestro territorio en Colombia, la tenencia de la tierra y la autogobernanza comunitaria, que ha sido una gestación muy difícil para comunidades indígenas y campesinas durante muchas décadas. Voy a tratarte también de adentrar un poquito en la definición, buscando una definición que sea un poco más simple. Entonces, la permacultura es un sistema para tomar decisiones. O sea, invita realmente a usar esta herramienta que tenemos acá y para entender el contexto, sentirlo, y a partir de herramientas científicas y técnicas, pero también sociales, y de alguna forma desde la emoción también y la intuición, plantear soluciones. Aprende soluciones ancestrales sabias, tanto ambientales como sociales. Y aquí como referente de ello, esta es una fotografía de algo que a mí me hubiera gustado cuando niño o estando en el colegio me hubieran hablado. Yo lo conocí, ya fue cuando empecé a explorar el diseño hidrológico, la cosecha de agua. Conocí sobre la sociedad hidráulica Zenú, que habitaron un territorio de inundación de los ríos San Jorge y Zenú. Y estos camellones que usaban la fuerza de los ritmos crecientes del río San Jorge y Zenú para alimentar con ricos sedimentos camellones donde se daba una agricultura muy, muy potente. Tal vez podría ser uno de los lugares más fértiles del planeta Tierra, así como lo que dio origen, por ejemplo, en otro contexto, el río Nilo en África, por ejemplo. Pero acá lo tenemos, está en Colombia. Y fue una sociedad que hizo algo tan maravilloso solo con sus manos, un área que ocupa más de 650.000 hectáreas en esta región. También aprendemos de los procesos de construcción, de la forma en la que se gestan las habitaciones. Esto es un tambo, por ejemplo, en Vera. Ellos tienen sus estructuras elevadas por una razón fundamental, pues en esos territorios, por ejemplo, abundan las serpientes venenosas. Entonces necesitan tener, entre otras, la ventaja de estar a cierta altura sobre el piso. Esta es una de las fotografías que más me gusta. Yo soy muy mal fotógrafo, pero esta fotografía me trae un bello recuerdo cuando estuve trabajando en Sierra Nevada, Santa Marta, en Ciudad Perdida, Teyuna, en lengua Iku, pues, que también lo llamamos Arhuacos. Los Iku dicen Teyuna al origen de todos los pueblos, que es como el ombligo de la tierra. Y este lugar es un sector de Teyuna que es conocido como el sector de las piedras. Es el lugar que mejor se ha conservado de las antiguas terrazas, losas de goteo, andenes de esta tremenda emplazamiento ancestral. Digamos, allí hay mucho que aprender de cómo los antiguos se asentaban en el territorio, leían el paisaje, diseñaban su lugar para hacer mover el agua hacia donde deseaban que se moviera. Por ejemplo, en este lugar el propósito era hacer mover el agua de las terrazas hacia las vertientes. Diferente a lo que sucede en Pueblito, que es el pueblo Tayrona que conocemos, que está más cerca del mar, que allí se requería cosechar agua. Entonces las formas de los senderos, las formas de los lugares de acumulación de agua están planteados de forma diferente. Esa es la fotografía precisamente de Teyuna, lo que conocemos como la terraza principal. Bueno, también hacemos uso de soluciones ambientales y sociales innovadoras. A mí el panel solar no es que me parezca así, pues la última maravilla, pero en algunos lugares puede ser una fuente útil de energía. Para mí la crítica es
ya obedece más a lo ético y lo responsable que hay detrás de los materiales con los que se construyen los paneles solares, pero digamos que puede ser práctico. Ese es un amigo, por ejemplo, que en Norteamérica desarrolló un gasificador de pequeña escala, que simplemente con madera y con pellets de pequeños trocillos de materia orgánica podría generar en un área rural energía para 13 hogares, por ejemplo. Se conoce como gasificación. Como subproducto de la gasificación hay agua y una forma de carbón que llamamos biochar, que los antiguos en la Amazonía llamaban, o siguen llamando en la Amazonía brasileña, terra preta do indio, una forma muy, muy potente de regenerar suelos en la Amazonía, cuyos suelos normalmente son de muy baja fertilidad, multisoles y oxisoles. Y uno se preguntaría por qué la abundancia y vigor de la selva amazónica reside más en el reciclaje constante de nutrientes a partir de la hojarasca, por eso las raíces se concentran en la superficie. Pero bueno, me estoy yendo por otro tema que también me apasiona, que es la regeneración de los suelos. Otra tecnología son la cosecha de agua de lluvia, muy utilizada por muchas culturas en muchos lugares, con técnicas como el tanque de ferrocemento que estamos implementando en algunos lugares de Colombia, o una tecnología que para muchas personas podría causar escozor al hablarles del manejo de nuestra mierda, por ejemplo, de la humanaza, baños secos o mejor, baños composteros de diferentes tipos. La tecnología tremenda que puedes baja la palanquita y hace todo el proceso, hasta el humilde cajoncito con un balde, en donde tú haces el manejo en una técnica maravillosa que llamamos paca digestora, como la que surgió aquí en Antioquia. Este es un maestro de aquí, vecino de mi barrio, en Belén, en Medellín, que hace 25 años viene trabajando con una tecnología, para mí una de las más maravillosas del mundo, en Bogotá. De hecho, él ha compartido la técnica y ya está siendo usada en varias unidades cerradas y barrios de la ciudad. De hecho, está siendo más fuerte el movimiento en Bogotá que en Medellín. Con esta paca digestora puedes manejar cerca de media tonelada de restos orgánicos, huesos, restos de pieles, servilletas con aceite, los excretos de los gatos y de los perros, y se convierte en un excelente abono sin generar vectores ni mal olores, no requiere infraestructura, no requiere techo, y se puede hacer en los parques de la ciudad o en una finca al lado de la cocina, por ejemplo. La paca digestora ya está siendo utilizada en algunos pueblos de Antioquia para reemplazar el relleno sanitario. Entonces, miren, por ejemplo, acá, este es en Argelia y en Iconia, los municipios de Antioquia, se está cambiando el relleno sanitario, y como dice el artículo del colombiano, en Argelia cambiaron gallinazos por mariposas, porque sobre las pacas puedes sembrar con una fina capa de suelo plantas medicinales aromáticas y mucha comida. Es genial. Pues la permacultura reúne todos estos saberes ancestrales y contemporáneos para ponerlas a trabajar juntos. Ese es el desarrollo de una finca de unos amigos en México, se llama Las Cañadas, en Huatusco, Veracruz. Huatusco tal vez es la región en México que más se parece a Colombia en el clima cafetero, porque México tiene pues ecosistemas diversos, pero esta es la región más parecida a Colombia. Cuando yo estaba allá me sentía cerca de mi montaña antioqueña. Y esto muestra cómo se puede conectar la regeneración de los bosques. Esto antes era un antiguo potrero dedicado a ganadería de leche, pero ahora, 25 años después, es un bosque altamente diverso, activando una cooperativa donde están articulados los miembros de una vereda en esta región de Huatusco. Este es otro ejemplo, ya a pequeña escala, también una finca, una pequeña granja de menos de 2.500 metros cuadrados, donde se tienen diferentes procesos y la oportunidad de enseñarle a muchas personas. Esta es la granja Tierra Amor, también de un amigo en México, en Erongarícuaro, Michoacán, un lugar que aprecio mucho. Y cuando hablamos de que esto se implementa como una herramienta de planificación, también la permacultura se ha ido fluyendo en estos últimos 40 años como una red y un movimiento internacional de practicantes, diseñadores y organizaciones. Digamos que hay todos los procesos sociales que esto ha despejado, y también la esperanza que nos entrega como planificadores de nuestros territorios ha sido muy potente. En el 2014, por ejemplo, hicimos lo que llamamos aquí en Antioquia como la convergencia de permaculturas y acciones por la vida. Nos encontramos no solamente de la permacultura y la agroecología,
gente del teatro, el mundo de la economía, el arte, procesos diversos. Nos reunimos, cerca de 120 iniciativas, a conocer lo que estábamos haciendo en el territorio, y activó cosas muy potentes. Algunos de esos proyectos, de hecho, siguen vivos en este momento. La convergencia sigue, como muy bien lo dice aquí, nos declaramos en convergencia permanente. Y ese fue pues el lugar donde lo hicimos. También hemos hecho, claro, esto es tan potente que nos gustaría compartirlo. Ya llevamos 5 años realizando un curso que llamamos Curso de Diseño de Sistemas Ecológicos y Permacultura, donde han participado personas de varias partes del mundo. Pues no esperábamos que llegaran gente de Rusia, de China, Noruega, pero han llegado. Y usualmente también becamos campesinos e indígenas de diversos lugares del país. Hubo una versión en la que estuvieron 65 campesinos de varias partes del país. Muy, muy potente. Y aquí me gustaría compartirles estos 2 referentes, tanto como personas, pero es una pareja muy bella. Es David Holgren, les había mostrado, el cofundador del concepto de permacultura, y su esposa Sue Dennett, en su finca en Meriodora, en el estado de Victoria, en Australia. Ellos publicaron en el 2002 el texto, digamos, que renovaba un poco como los principios y los caminos de la permacultura. Se llama Permacultura, Principios y Caminos Más Allá de la Sostenibilidad. Ahí se empezaban a sembrar como una otra forma de visualizar lo regenerativo. Me gustaría mucho que exploraran este libro que está acá, se llama Retrosuburbia, una guía del descenso energético para un futuro resiliente. En ese libro van a poder encontrar algo de una explicación muy interesante que hace David Holgren del panorama que tenemos mundial, pero también que desde el contexto en particular de su estado, porque está diseñado para su lugar de vida, cómo se han aplicado los principios de permacultura. Interesante, precisamente es que esté enfocado en su lugar de residencia, porque nos da pauta a nosotros de cómo tenemos que leer nuestro contexto y plantear soluciones específicas para nuestros territorios. Este libro se puede conseguir digital, Retrosuburbia, pagando lo que tú sientas. Entonces, pagas $1, $5, $10, lo que tú sientas, y lo recibes digital. Muy, muy interesante su contenido. Muy recomendable, pues. Y este es otro libro que está interesante, Gaia's Garden, y de Toby Hemingway. Tiene un libro que le recomendaría mucho, que es The Permaculture City. Plantean opciones muy interesantes también para adaptar a nuestros contextos. La idea es, estos saberes hay que contextualizarlos siempre, guarachizarlos de alguna forma. Estos son nuestros amigos de Tierra Amor, con los que hemos aprendido parte de estas ideas de permacultura. Y esto nos lleva como a una reflexión. Ahora se habla mucho de la ecociudad o de los ecobarrios. Yo mismo hice parte de unos cursos en la ciudad de Cali, con comunidad en los barrios Aguacatal y San Antonio, sobre los primeros ecobarrios de Colombia. Pero, ¿qué es eso? O sea, tenemos un futuro que pareciera como muy utópico, la gente lo sueña de esta forma, como volver verde la ciudad, o volver de diversos colores la ciudad, y ya de alguna forma está pasando. Por ejemplo, es en la terraza del Centro de Solidaridad en Inglaterra. Este es el diseño conceptual de Auroville, una ciudad en la India, que de hecho ya está siendo desarrollada. Claro, esto funciona con capitales de privados que tienen fuentes de financiación grandes, pero digamos que ese es el contexto. En nuestro contexto en Colombia, pues este es nuestros primeros acercamientos a los ecobarrios, un lugar que de hecho de estrato 2, estrato 1, estrato 2 en la ciudad de Cali. Este es el barrio La Aguacatal, donde se empezaron a gestar procesos de cambio, y fue justo la arboleda que sembraron hace 35 años que los puso a pensar que deberían empezar a gestar y a dialogar en su territorio. Ha sido pues tremendo pues el proceso que ellos han tenido allí, ha sido ejemplar. Y aquí me gustaría recordar a un amigo de aquí de Medellín, el ACA, un líder de la Comuna 13 de Medellín, que tienen un lema que me parece muy potente. Ellos hablan de, hay que recordar, porque debajo del asfalto y el concreto también hay tierra. Su propuesta ha sido agroarte, a través de la siembra, trabajando con las doñas, como ellas los llaman, recuperando memoria. Ellos son los descendientes, o más bien los sobrevivientes de la operación Orión, que provocó
provocó tantos desaparecidos y muertes en la Comuna 13 de Medellín. Bueno, y a todas estas, ¿qué es eso del diseño regenerativo? Hacer simplemente un esbozo sobre el asunto, como para poder poner ese concepto sobre la mesa. Este gráfico, lo que tengamos hacia la izquierda, pues nos está señalando como los procesos degenerativos. Aquí hablamos de un uso de recursos sin discriminar, uso de recursos que sean eficientes, y a medida que nos vamos acercando al centro, pues las diferentes técnicas que nos invitan a esa reflexión de lo sostenible. Pero lo sostenible, digamos que plantea eso, una conservación de recursos, una cierta integración de la conciencia humana, pero a cierto nivel. Lo regenerativo plantea empezar a entender qué es la naturaleza, incluir la naturaleza en los procesos, e incluso ir un poco más allá y buscar restaurar ecosistemas. Entonces, cuando hacemos restauración ecológica, por ejemplo. Pero el diseño regenerativo está planteando un cambio tal vez de concepción o de paradigma, y es, en lugar de diseñar la naturaleza como si fuera infraestructura verde, así como lo hacemos con la infraestructura gris, ¿por qué no empezamos a pensar en que somos parte de la naturaleza, como de hecho lo somos? Y el diseño regenerativo nos invita a plantear, hacer las cosas como si fuéramos parte realmente de la naturaleza. Somos naturaleza, llegar a ser naturaleza, recuperar, recordar, como volver a pasar por el corazón, esa condición que no se pierde. Eso se vive en diferentes niveles, desde el organismo hasta la gran bioregión y la cuenca. Y cuando hablamos de diseño regenerativo, pues ya hay una metodología así concreta alrededor del asunto. O sea, esto lo llamamos la plataforma de diseño regenerativo. Surge también en Australia como un planteamiento, pues lo venimos adaptando a diferentes contextos. Y la plataforma trabaja con 10 capas y está basada en una priorización de estos elementos en el paisaje. El clima habla no solamente del clima atmosférico, sino también del clima humano. Hay que comprender la forma en la que nos relacionamos en el territorio, cómo estamos conectados en el territorio. Porque el clima humano, como estamos viendo y viviendo en nuestro país ahorita, es un factor tremendamente limitante o tremendamente de apertura. Entonces, entender el clima humano es fundamental, y para ello usamos algunas herramientas para poderlo abordar, como lo que llamamos el manejo holístico o el contexto holístico, es una de ellas. Luego del clima bajamos a la geografía. La topografía es algo que podemos cambiar a muy pequeña escala. Luego de eso entendemos cómo fluye el agua en el paisaje y las estructuras de cosecha de agua en el paisaje. Luego planteamos la forma de desplazarnos en el territorio a través de vías y accesos. Luego definimos dónde iría la vegetación si no existe, o si existe, cuáles son las técnicas de conservación o de enriquecimiento. Y miren que es en este punto, cuando ya hemos definido esto en el diseño del paisaje, cuando entramos a definir dónde irían las edificaciones o la infraestructura. Usualmente una persona cuando compra una finca o cuando está fundando un barrio, lo primero que hace es dónde van las casas, dónde va la edificación, pero no descuida todos los otros elementos. Y el diseño regenerativo plantea que hay elementos fundamentales del paisaje que hay que leer. Luego entonces planteamos cómo se subdivide el territorio, cómo se regenera el suelo. Hay diferentes técnicas de regeneración, desde el pequeño jardín hasta los procesos que se viven en el bosque. Y esto cómo se conecta con la economía, la verdadera economía, aquella que abraza varios capitales diferentes y que plantea el buen vivir, el orden de la casa, dicen que es la economía. Y cómo se maneja la energía en el territorio. Esto a grandes rasgos, no quiero profundizar mucho en ello, solamente para esbozarlo. Y esta es como una forma de visualizar esa priorización. Lo que está más arriba tiene menor facilidad de cambio. Lo que está más abajo tiene mayor facilidad de cambio, por eso mayor facilidad de gestión. Y hacia acá lo que requiere más tiempo de cambiar para ser cambiado. Y acá lo que podemos cambiar más rápidamente. Por eso la priorización. Por estos elementos. Por ejemplo, es mucho más fácil regenerar suelos. Sorprendentemente, es muy fácil regenerar suelos. Muy, muy fácil. Requiere poco tiempo y es mucho más fácil. Pero cosechar agua o modificar la geografía o incluso pretender pensar que tenemos una incidencia muy fuerte en el clima es complejo. O sea, sí la tenemos, pero no a la escala que a veces imaginamos. Hay unos ciclos naturales en la Tierra
que se siguen, ¿cierto? Geológicos y temporales. Por aquí veo la mano levantada de María Camila. Adelante. Hola, sí, es que me genera mucha curiosidad porque, o cómo es que es más fácil regenerar un suelo que modificar una cerca. Creo que eso es lo que se trata, lo de los cercos. Sí. Porque pues bueno. eso es algo como que se puede quitar y poner, ¿no? O no sé si se hable de eso o sea otra cosa. Sí, es un poco más amplio, pero está bien. O sea, dejé la palabra cercos porque esta diapositiva la tomé de unos amigos de México que llaman así a las subdivisiones. Pero sí, ciertamente las subdivisiones son muy poderosas porque cuando tú las estableces son líneas del paisaje que van a permanecer allí por mucho tiempo. O sea, por ejemplo, cuando un campesino o en la ciudad establece una cerca o un cerco vivo, o establece una unidad de producción en una cierta área, va a estar así durante mucho tiempo. En los suelos hablamos que es fácil de cambiar porque yo puedo generar con algunas técnicas lo que la naturaleza le cuesta entre 100 y 200 años, generar 1 centímetro, una capa de espesor de 1 centímetro, lo podríamos realizar en cuestión de meses con ciertas técnicas que podemos trabajar. Entonces es por eso que hablamos de que es más fácil de cambiar, pero esto puede sorprender a muchas personas que no conocen algunas técnicas de agricultura orgánica o agricultura regenerativa, porque ciertamente lo que ha pasado es que los modelos actuales han degradado los suelos y les ha quedado difícil recuperarlos con las técnicas que manejan. Entonces, bien, espero no haberte confundido con la respuesta. No, gracias. Me la solucionaste. Muy bien. Aquí voy a mostrar, espero que se reproduzca. Bueno, un poco de forma gráfica esto cómo se podría aplicar. Entonces, en un territorio pues tenemos identificado el límite. Para poder estudiar un territorio lo que hacemos en el diseño regenerativo es entender el clima, la precipitación a lo largo de cada mes, la temperatura, cómo se comporta. Eso va conectado mucho con las dinámicas de la bioclimática en un lugar. Luego del clima, bajamos a la topografía del territorio. Hay que entender las formas del paisaje, porque en el paisaje hay unos puntos muy particulares que nos ayudan a entender cómo fluye el agua en el paisaje, cómo se podría cosechar el agua en el paisaje. Hay líneas en el paisaje. Tenemos las crestas principales, las laderas primarias, o los valles secundarios, que son los que están justo entre laderas y laderas. Y esto nos activa pues como manejar cada microcuenca como si fuera una unidad de planificación en el paisaje. Digamos que podemos hacer varios estudios en el territorio. Voy a adelantarme un poco para mostrar ciertos elementos. Eso que vamos a ver aquí, por ejemplo, es el diseño hidrológico, lo conocemos como punto clave, a partir del cual podemos entender mejor la forma en la que se comporta el agua en el territorio, cómo cosechar agua en el paisaje, o cómo incluso plantear patrones de siembra en el paisaje. Voy a adelantarme un poco para mostrarles esto. Simplemente está ilustrando aquí estudios intensivos que hacemos de las formas del paisaje, la pendiente, y este es donde quiero llegar. Cuando entendemos la topografía con más precisión, pues entendemos cómo fluye el agua en el paisaje. Y esto es vital, o sea, porque el agua es un eje rector del territorio. El agua es vida, está íntimamente ligada en la forma en la que deberíamos entender y habitar el paisaje. Entonces, por ejemplo, aquí hay puntos donde podríamos hacer cosecha de agua y esos reservorios, así los llamamos, pueden conectar con líneas de irrigación o de abastecimiento del paisaje. El área que está arriba de los reservorios lo llamamos área de captación. Justo abajo de los reservorios es la área de retención de humedad, y donde salen los canales, áreas de irrigación. Lo que protege los reservorios, pues áreas de reconstitución o áreas de protección de estas zonas de humedad, y digamos eso es una forma de trabajar con el agua en el paisaje. Luego, definido el proceso del agua en el paisaje, pues dónde iban los mejores trazados de las vías. Luego conectamos con dónde iría la vegetación si no está allí, y cuáles son los patrones de siembras en las que podemos mejorar los procesos del agua en el territorio y en el paisaje. Luego de dónde ubicamos las construcciones y las edificaciones para que entren en juego con esta vegetación, los senderos y los vías.
Esto es un ejemplo real, una representación gráfica de una de las primeras fincas en Australia, diseñado bajo estos preceptos. Hemos venido aplicando esto en nuestros territorios. Este es un lugar que todavía sigue funcional y activo. Actualmente, esta es una fotografía de los años 50, es una unidad residencial que activa producción de madera y algo de ganadería. Muy bien. Y aquí voy a simplemente nombrar como algunas de estas líneas. Espero no estar abrumando como con tanta información. Sé que sí, de alguna forma, pero no, quisiera aprovechar como el espacio para nombrar que existen estas formas y diferentes metodologías que estamos convocando. Esto que vieron acá es el diseño hidrológico Keyline, lo que permite hacer la cosecha de agua, herramientas de administración de procesos y proyectos ambientales, o incluso un poco más allá de la gestión de un territorio, como el manejo holístico, la permacultura, de lo que hemos hablado un poco hasta ahora, todo el movimiento de pueblos en transición, SERI, que es las herramientas y metodologías de manejo de cero residuos, perdón, el manejo de sistemas de humedad, la propuesta de la cuna a la cuna, que tiene que ver mucho con el consumo responsable, el método ProSilva de restauración y reforestación, la integración del reino fungi y de los hongos en el proceso de regeneración de los suelos, y lo que llamamos como cosecha de carbono. Esto ha surgido mucho digamos, en los procesos más de Occidente, en Europa y Australia. Pero los referentes que van a ver acá, todos los que están aquí en colores, como la agroecología, la agricultura sintrópica y los que voy a nombrar, nacieron aquí en Latinoamérica. Son un hijo de los procesos de defensa del territorio que se han dado durante décadas. La agroecología nace del estudio de la etnoagricultura, por ejemplo. La agricultura sintrópica surge en Brasil como una propuesta muy potente de entender cómo funciona la naturaleza y cómo se pueden producir alimentos. A quienes estén conectados con la producción que mencionaron por allí de cacao o de frutales, consulten sobre agricultura sintrópica porque les va a sorprender lo que este tipo de agricultura estamos logrando con ella. La soberanía alimentaria como concepto, la metodología de campesino a campesino, de cómo se replican los saberes basados en nuestras experiencias, el derecho a la ciudad y el buen vivir, un concepto nacido acá también en el Abya Yala, en Sudamérica. Como ejemplos de eso ya voy a pasar como a dejar de presentar más conceptos y voy a mostrar como procesos en los que hemos participado. Este, por ejemplo, es un proyecto en el que trabaja mi hermano Julián, aquí se ve mi hermano gemelo, se llama Cultivarte. Trabajan el arte, la agricultura, los procesos psicosociales con jóvenes, madres, padres y los miembros de la comunidad, articulando pues el convite, conociéndonos en convite, sembrando juntos, produciendo juntos, conociéndonos, tejiendo los procesos en los territorios, la forma de... Nosotros no promovemos organización comunitaria, más bien facilitamos espacios de encuentro y la organización comunitaria emerge en algún momento, porque es un típico error querer organizar a la comunidad. Ellos ya están organizados, simplemente deben tenerse confianza y conocerse en el camino. Diferentes procesos como la apicultura, la actividad de mercajuntos, por ejemplo, en una vereda como la Iraca, la comunidad compra productos que no producen en el mismo territorio, los traen, se van turnando quienes lo compran y se ahorra un capital financiero tremendo. O sea, el solo cálculo en un solo mes maravilló a la gente. O sea, el ahorro en una comunidad fue impactante. La producción que se da en el territorio. De hecho, antes, al inicio se compraban plántulas por fuera, ahora se hace la producción en el mismo lugar, activando incluso viveros y una casa de semillas criollas y nativas. Estos son los momentos de trueque y intercambio de semillas y cómo se impacta esto en las actividades de los sistemas agroforestales y producción en la vereda. Diferentes fotografías del proceso, los encuentros, la comida, digamos que a través de la gastronomía autóctona pues nos conocemos también
y revalorizamos esa diversidad que se ha perdido en el consumo y en la alimentación de nuestras familias campesinas, que empezaron a reducir como la diversidad de productos que consumían. Pero ahora, pues, estos arroz secano, por ejemplo, en la vereda no habían sembrado nunca y ahora se está produciendo en la vereda. El cacao y, digamos, todas las posibilidades con las hortalizas, en los sistemas agroforestales, en los primeros ciclos, en los primeros años del sistema con agricultura sintrópica. La creación de mapas parlantes o gestación de planes de vida con la comunidad nacidas de esta propuesta. Los encuentros y los procesos, pues, a través del arte y también de la reflexión, así sean sabiduría de otras partes, también las ponemos en juego en estos espacios de encuentro. Entonces van surgiendo los procesos que conectan con las escuelas del territorio, etc. Mencionaba ahora los 8 capitales, que a veces traemos acá para evidenciar que además del capital financiero, pues hay otras formas de capital, y venciendo el miedo a la palabra capital. Capital, en la etimología del capital, significa en latín cabeza, lo que es importante. Por eso antes en la antigua Grecia o Roma el Capitolio era donde estaban los tomadores de decisión. Ahora ha cambiado un poco, ahora en el Capitolio hay una locura en nuestro Capitolio, pero aquí para recordar lo importante de la cabeza, lo que es valioso respecto al capital experiencial, capital cultural, el capital vivo, lo espiritual, todas las interacciones sociales, y aquel capital intelectual, como nuestra hoja de vida, aquello que aprendemos no solamente en las instituciones educativas, sino también con nuestros maestros y maestras que habitan diferentes lugares y territorios, y el capital material. No voy a entrar en detalle porque no es el propósito, pero para nombrarlos únicamente. Muy bien. Y esto digamos que nos ha llevado también a compartir con comunidad indígena en el Putumayo. De hecho, nosotros vamos donde nos llaman. Nosotros no estamos gestando como oportunidades para trabajar con las comunidades, más bien ha sido al revés. Las comunidades saben de los procesos en los que estamos y nos convocan. Y eso facilita mucho las cosas, porque cuando llegamos como personajes que quieren instruir o habilitar o enseñarles a los demás, a veces nos creemos un poco como aquellos héroes que de alguna forma desde nuestro ego queremos imponer nuestras formas, pero digamos que ha sido bonito la forma en la que se ha gestado estas oportunidades cuando las comunidades nos invitan. Esta es la comunidad Inga del Cabildo Musurrunacuna en Mocoa, en Putumayo. Fue una comunidad que fue damnificada por la avalancha que todos recordamos. Ellos perdieron su territorio, durante varios años estuvieron negociando con el Estado poderse reasentar. Esto apenas se logró, curiosamente hace apenas un mes, tuvimos la noticia después de 2 años de trabajo, que el gobierno por fin compró el territorio y la gente se sabe ya asentada en su lugar. Pero con ellos hicimos un cruce de esto de la permacultura y diseño regenerativo con los pilares de vida inga, y fue impactante ver cómo estaban íntimamente ligados, y por eso fue fácil de alguna forma diseñar el nuevo asentamiento con las formas. De hecho, parece curioso que sean rectangulares las chagras, pero la chagra inga es rectangular, tiene una esencia rectangular. Igual que la casa madre, que incluso hizo parte del proyecto. Construimos esta casa con materiales propios del lugar, es una casa rectangular. Es allí donde se estarían haciendo luego las ceremonias con yagé, por ejemplo. Estos son los amigos con los que trabajamos, nos articulamos. Hemos también trabajado aquí en el valle, en la periferia del valle de Aburrá, en Altos de Oriente, el segundo asentamiento de población desplazada más grande que tiene Colombia. Y allí empezamos con procesos alrededor de la regeneración de los suelos. Aquí estamos haciendo una práctica que llamamos microorganismos de montaña, que cosechamos en los bosques más cercanos, y con ellos activamos biopreparados sólidos y líquidos para regenerar el suelo y mejorar la agricultura. Ese es el contexto de Granizal. Algunas fincas con pequeños solares, micropredios, y esto que vemos abajo es la ciudad de Medellín, pero esta parte de acá, esos techos de lata de zinc, son los ranchos de Granizal, en la parte más baja donde está más densamente poblado. Y con las familias empezamos a hacer el ejercicio, o sea, estas herramientas que parecen muy sofisticadas o técnicas, con drones o máquinas y el asunto, se pueden bajar a hacerlo en la finca, en una hoja de papel.
y eso hay que guarachizar como las técnicas, hay que volverlas fácil. Y logramos allí apoyar un proceso que se emergió, como fue acoger de la Asociación de Agricultores Agroecológicos Generadores de Emprendimiento. Ese fue el nombre que ellos mismos se pusieron. Un proceso maravilloso donde regeneramos un suelo que estaba, como ven por acá, sobreviviendo unos pinos y eucaliptos, y pudimos mostrar cómo se puede recuperar un suelo que fue degradado por la reforestación de madera en el pasado. En unas pendientes muy fuertes, producción abundante de alimentos. Y alegría pues en el camino, o sea, muchos de ellos desplazados de muchas partes de Colombia, reunidos en ese territorio. Mucha sabiduría junta, muchos procesos y recuerdos bonitos desde este proceso. Gente sabia como Marina, por ejemplo, y todas, de las mujeres más resilientes que yo haya conocido. Cuando uno se sienta a escuchar la historia Marina, pues uno queda y estupefacto con todas las historias y dramas que ha vivido en la vida. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo a pequeña escala, en un lote de 800 metros cuadrados. Ese es el lote de Rosana y cómo fue evolucionando en el sistema agroforestal y la vida y la esperanza que va emanando de la siembra. Cuando yo conocí a Rosana, vivía en un ranchito de madera, de plásticos y de teja de zinc, y a través del ejercicio de producción en su propio lote y con ahorros a través de una herramienta económica que llamamos Cooperativa de Ahorro y Crédito que se gestó en la comunidad, ella logró construir su casa. Ella, su compañero, y son 9 hijos, o sea, 10 personas, 11 personas en una sola casa. Impactante. Y este es hace cerca de 6 meses su sistema agroforestal, que justo le sirvió mucho en pandemia para activar su economía local. Estos son los ejemplos de cómo evoluciona el sistema agroforestal y la comida queda ahí, en casa, en un lugar que antes era yermo, con pastos y vegetación que nadie utilizaba, pues está la alimentación. Y también hemos apoyado procesos en la ciudad. Son las chicas de Deditos Verdes, que ahora se llama Musa. Ahí está mi compañera también, en los barrios comunes de Medellín, sembrando, buscando posibilidades. Estos son algunos procesos de los ecobarrios en Cali, sembrando en terrazas o activando espacios de toma de decisión. Esto fue en el barrio Aguacatal, justamente, haciendo esta herramienta que se llama contexto holístico, para generar más que consensos, una toma de decisión por consentimiento, porque a veces los consensos son difíciles entre tantas personas. Y aquí un ejemplo de la paca digestora Silva. Esa fue la primera paca que yo hice cilíndrica. Esto parecía un fotomontaje, pero en realidad fue que le coloqué flash, por eso quedé así como si fuera de mentiritas. Pero fue impactante. Estábamos cerca de 20 personas haciendo esta paca y se unieron otras 20 personas y danzamos y bailamos alrededor de la paca digestora. Una forma de gestar los recursos, manejo de los residuos orgánicos en el territorio. Y bien, también hemos podido entregar esto en instituciones educativas. Esto, por ejemplo, es el campus universitario de la Universidad de Medellín, donde iniciamos con una ecohuerta de 3.500 metros cuadrados, pero ahora estamos planeando un proceso en un área de 18 hectáreas con un bosque de comida, la regeneración ecológica. Hemos sembrado ya más de 25.000 árboles en ese proceso y queremos bajar cada vez más al campus universitario. Y de hecho esto dio origen a algo que nosotros llamamos el sistema social, económico, ecológico, regenerativo, una forma sencilla, digámoslo así, de traer todo esto que he mencionado para abordarlo por una comunidad. A partir del diseño, conectar con la producción agroecológica, nació un mercado dentro de la comunidad que llamamos la agricultura sostenida por la comunidad, que nuestros clientes o nuestros coagricultores, mejor dicho, son estudiantes, profesores y empleados de la universidad, una campaña de consumo responsable que ha ayudado a reducir el uso de icopores en la universidad. Estamos buscando que cada vez menos los plásticos y cómo se activa eso con la organización comunitaria. De hecho, este proceso, que surgió en el 2015, ahora se llama Campus Vivo, que es el sistema de gestión de la sostenibilidad de la Universidad de Medellín, y nació de una pequeña huerta. Como para recordar acá que a veces un pequeño sueño puede tornarse muy fuerte, es como hacer acupuntura. Cuando hacíamos esa huerta sabíamos que teníamos otro propósito más allá de vender lechugas y vegetales. Y esta es la ecohuerta de la Universidad de Medellín, donde se ha ligado el grupo de interés, estudiantes,
Activamos una feria agroecológica y campesina, trajimos incluso campesinos aliados del Circuito de Economía Solidaria del Valle de Aburrá, de Copacabana, de San Cristóbal, de Envigado, y articulamos un proceso muy hermoso de comercialización. Todos los jueves un mercado dentro de la propia universidad. Ahora, como estamos en pandemia, pues tuvimos que recrear otras formas. Esto lo llamamos agricultura sostenida por la comunidad y ya ofrecemos una canasta que enviamos a domicilio y los coagricultores entienden nuestra dinámica, entienden qué tenemos en cosecha, entienden nuestras afugias cuando hay sequía o cuando hay exceso de lluvia. Y esto también lo hemos llevado como a, bueno, esto va creciendo de alguna forma, nuevamente es como acupuntura. Hemos apoyado también el proceso del Agroparque Biosuroeste, un proyecto a nivel de región en Antioquia que quiere plantear una nueva ruralidad. Y bueno, yo les decía, si ustedes quieren plantear una nueva ruralidad, entonces tienen que abrirse a unas formas diferentes de hacer pequeños planes o programas de huertitas. Venga, hagamos un proceso de transformación, que se está abriendo un espacio de 600 hectáreas, en donde hemos hecho algo de este diseño hidrológico, análisis con permacultura, de este proceso, y ya hemos consolidado el plan maestro del agroparque, que en este momento ya empezó a implementarse y a desarrollar. Vemos que hay varios procesos allí que articulan las dimensiones que de hecho esto viene de una propuesta de la agroindustria. Y con mayor razón creímos importante plantearles que su mirada debe ser la de la agroecología, la del buen vivir y del respeto por las comunidades que habitan el territorio. Sorprendentemente, las empresas que apoyan esto se están abriendo. O sea, increíble, pero cierto. Yo no esperaba ver eso en mi vida, pero lo estoy presenciando. Estoy hablando de Bancolombia, Argos, Celsia, etc. Pues es impactante que estemos sentados en una mesa hablando de cómo cambiar las formas de hacer las cosas, pero se puede. Y esto es un referente simplemente de lo que quisiéramos ver en ese lugar. Obviamente esto es muy artístico, pues, de los amigos de Urban, que son arquitectos. Y aquí un breve referente de los temas que hemos mencionado, contemplar, ya como síntesis, voy a ir cerrando porque creo que me alargué un poco, qué pena con ustedes. Diseño y planeación colectiva del territorio, las 8 formas del capital, sistema social, económico, ecológico, regenerativo, que congrega diseño regenerativo, producción agroecológica, comercialización justa y directa, consumo responsable, organización comunitaria, seguridad, autonomía y soberanía alimentaria. Son conceptos que a veces separamos. Ustedes van a escuchar más esto desde el Estado. Seguridad alimentaria es lograr acceder a la calidad y cantidad de alimentos que necesita una persona o una familia para vivir bien. Pero la autonomía va más allá. La autonomía es decidir qué sembrar, cuándo sembrar y cómo interactuar con esas siembras. Y la soberanía abarca más allá. Implica es cómo nos relacionamos, cómo comercializamos, cómo intercambiamos esas semillas, cómo somos soberanos sobre las semillas que llegan a nuestro territorio. Digamos que nosotros preferimos hablar de soberanía alimentaria porque abarca estas dos que acabo de nombrar. Las cooperativas de ahorro y crédito que por ahí mencioné, de hecho nuestra propia familia tiene una cooperativa de ahorro y crédito que nos ha permitido hacer lo que yo nunca había podido antes, salir de viaje, comprar herramientas, tecnología o libros, o pagar mi formación, porque en particular yo no tengo formación de posgrado, ni maestría ni doctorado, pero decidí perseguir a mis maestros, y eso exige pues una inversión de recursos. Ir a tal o cual país exige pues como su inversión. Y por último, ya mencionar como algo muy poderoso que estamos haciendo, sobre todo en este momento, aunque esto era más muy conectado con nuestras raíces, como la naturaleza como maestra. Estamos realizando unos caminos de peregrinaje, de viaje por los paisajes, por los territorios, con la gente, con los actores que toman decisiones, haciendo pagamento en lugares sagrados. Esto fue, por ejemplo, un lugar que estamos diseñando para Confama, que es el Parque de Cerro Tusa, pero con un amigo que está muy conectado con sabios y sabias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Venimos llegando a los territorios de forma diferente, con un respeto y una apertura diferente, algo necesario, porque a veces somos muy dados simplemente a volver objetos en el paisaje, interpretarlos como objetos con los que podemos jugar, pero creo que hay algo más allá, y es ese cordón umbilical de los que hablábamos en un principio.
Estos son como los lugares de aprendizaje, debajo de los árboles abuelos, al lado de las piedras gigantes, donde se guarda la memoria del territorio. Y muy bien, esa era la historia que quería contarles. Voy a parar de compartir y tal vez estar abierto como a algunas reacciones. Me disculpo si me alargué, como les decía, era como ambicioso, pero bueno, esa fue la historia. Felipe, mil gracias. Sensacional, creo que todo ese bombeo de cosas, bueno, muchas líneas por donde trazar esta conversación. Creo que Valeria tenía una pregunta, entonces podemos empezar desde ahí y nada, empezar a conversar. Tenemos media horita para charlar, entonces pues démosle. Súper, Felipe, muchas gracias. Está increíble todo, creo que también hubo muchas reacciones en vivo en el chat. Yo había levantado la mano, me dio pena interrumpir, pero quería, era sobre un momento específico en el que estabas hablando como de estas 8 formas de capital y relacionándolo, bueno, sé que no hiciste como una pausa muy larga en todas, pero algo que me pareció muy curioso es como estaba este capital social, intelectual, material, bueno, cultural, y aparte estaba el capital vivo. Y quería saber si podrías como contarnos un poco como sobre esa diferencia y sobre esa necesidad como de establecer este capital vivo, porque supongo que se enmarca mucho más como allá de estas interacciones simplemente humanas. Entonces quería saber un poco de eso y después tengo más preguntas, pero quería empezar por ahí, que es como lo más fresco de la presentación. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Sí, esta propuesta, cuando la conocí, me pareció muy potente porque hace parte de lo que se conoce ahora como la economía regenerativa. Y ustedes van a escuchar cada vez más ese concepto de lo regenerativo. De hecho, se está poniendo un poco de moda, como en algún momento se puso de moda lo sostenible. Y, o sea, va a pasar eso, o sea, inevitablemente. Sin embargo, hay varias fuentes que consultar. Por ejemplo, está Carol Sanford, que ha trabajado en esa conceptualización con su equipo. Creo que se llama el Instituto de Economía Regenerativa. Tiene unas propuestas muy interesantes. Y en particular al respecto del capital vivo, cuando hablamos de capital vivo, hablamos de todos los componentes vivos de un sistema. Está allí, por ejemplo, el ecosistema, el bosque, el agua, y también como los seres que habitan el territorio. Entonces, nuevamente, creo que la palabra puede un poco confundir, pero hace referencia a aquello que es importante, capital. Y eso está muy conectado, y por eso nombramos que hay 8 capitales, porque cuando hacemos el trabajo con contexto holístico, suena muy económica o utilitaria la palabra que voy a decir, pero hacemos un inventario de esos capitales, porque hay que nombrarlos. Es importante nombrarlos y reconocerlos. Entonces hacemos un recorrido, por ejemplo, en el capital vivo, por nombrar qué especies hay en un territorio, cuáles son, cómo los llaman en el territorio, qué recursos o cómo interactúa el lago en el territorio. Entonces, las formas, manifestaciones, es vital. Otros elementos como en el capital espiritual, más allá de simplemente hacer una referencia al tipo de religión o camino espiritual de una comunidad, buscamos es encontrar cuáles son esas preguntas fundamentales que esa sociedad o comunidad se hace frente al mundo. ¿Cuál es esa cosmovisión que alimenta la visión y el camino? Por ejemplo, con la comunidad inga, ellos exponían los pilares de vida inga, cómo su relación con el bosque, la selva, la palma, el agua, el río, era una relación más espiritual. Entonces, por ejemplo, ellos metían el agua no en el capital vivo, sino en el capital espiritual. Entonces, es un poco como que entender en cada territorio hay una danza diferente, una forma de visualizar eso diferente. Súper. Igual siento que también como esa, que me lo imaginaba un poco y hacía la pregunta porque creo que en esa línea también ese capital vivo realmente está como permeando todos los demás, ¿no? Como de cierta manera, casi que como en un intento de reconocer como una coexistencia genuina con otras formas de vida más que humanas. Entonces también, no sé, como que me imagino que esas relaciones también están a muchas escalas, hasta en el financiero. Pues deberían, no sé. Sí,
O sea, claramente, pues sí, podría parecer confuso como separarlos y nombrarlos. Ciertamente todo está en interacción. Por lo que tú dices tiene mucho sentido. Desde la sabiduría, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, somos unidad con la roca, con el árbol y con las criaturas. Entonces, pero sí, pero digamos que en algún momento les podría compartir un poco con cierta especificidad un PDF donde pueda mostrar como qué es lo que nombramos normalmente en cada capital. Creo que se los puedo compartir y así Gracias. tal vez aclarar más ese concepto. Gracias, Felipe. Okay, vale. Hola Felipe, pues primero agradecerte como por la presentación. Yo estoy como con 1000 preguntas, pero una de las cosas que como que también suscita en esta conversación que Valeria habla de pues, la coexistencia con entidades como pues que no son humanas, como que a mí me interesa un montón sobre la coexistencia con entidades ya muertas y con esa pregunta que había puesto sobre si había posibilidad de repensar cero topográfico, pues surgía como yo hablando con Valeria por el chat, justo me trajo a la memoria un proyecto que Valeria desarrolló sobre basuras y me llamaba un montón la atención de si se puede comenzar a replantear este ejercicio de el diseño desde la topografía con una entidad que ya está muerta, pero que atrae como distintas pues especies no humanas. Entonces como partir desde el diseño como del territorio, como entendiendo un territorio muerto o que, pues no sé cómo veas tú como un basurero, pero pues el proyecto se desarrollaba en un barrio como aledaño no recuerdo, Valeria, me tienes que ayudar, ¿es Doña Juana? Doña Juana, sí. Sí. Entonces como que me llama un montón la atención sobre, bueno, esto sí es como que es como muy potente como en la medida en la que se pueden restaurar como territorios y regenerarlos y no sé, se me ocurre que sería una chimba como comenzar a implementarlos en territorios tan como inhóspitos y muertos y me atrevería a decir caóticos, pero no caóticos por desordenados, sino caóticos como por la cantidad y multiplicidad de cosas que suceden. Tremenda pregunta, Ángela. Me parece muy potente lo que estás planteando. De hecho, no sé si, creo que Pedro en algún momento me compartió un trabajo de estudiantes que era alrededor de un lugar conectado con un basurero. No sé si fue eso lo que me compartiste en algún momento, Pedro, que me pareció pues tremendo pues el trabajo. Mira, lo que vos decís, Ángela, me recuerda justo el trabajo de peregrinaje que hemos iniciado con un amigo que les contaba que estaba en conexión con una saga y unos mamos en la sierra. Fuera de que esto sea un asunto de fanatismo o de que queramos pues, tener ahí un rollo, en realidad estamos sintiendo muy potente conectarnos con el territorio de una forma diferente. Y tal vez nuestros sentidos, o a veces nuestra racionalidad opaca algunos sentidos, pero queremos empezar a llegar al territorio a poder sentirlo. Cuando hemos estado haciendo ese peregrinaje, Ángela y muchachos, es que nos ha movido tanto. O sea, les voy a decir que esto ha sido tan potente que a esas actividades invitamos al director de Confama, al gerente de Sura, EPS Sura, y a la rectora de la Universidad de AFIT, al director de Urba, Alejandro, que es un amigo que tenemos en común con Pedro. Y cuando salieron de esas actividades dijeron, no, esto es necesario, esto lo tiene que saber y aprender todo el mundo. Esta forma de visitar el territorio lo tiene que conocer. Ciertamente cuando tú vas y haces ese ejercicio desde el pagamento, estás en contacto con esas otras fuerzas que desde la racionalidad uno no comprende, pero uno percibe. Y digamos que el desorden aparente o el caos que se vive en un lugar, pues está muy en conexión con el descuido o la falta de conexión que tenemos con los seres, como tú dices, no humanos que habitan en ese territorio. Es como una especie de búsqueda de reconciliación, lo que llamamos nosotros como el retorno al origen. No sé si eso hace referencia a lo que me estabas preguntando, pero eso es lo que me convocas con tu pregunta. Y ciertamente esto que llamamos regeneración está buscando recuperar esas áreas que han sido como degradadas o abandonadas o que tenemos
claramente y evidentemente desordenadas. Porque uno es capaz de apreciar, o sea, ustedes que trabajan mucho desde la belleza y el paisaje y la arquitectura, tienen una sensibilidad muy especial por la estética y la belleza. O sea, que ustedes son capaces de ver cuando un lugar está desordenado y cuando un lugar puede estar como a favor de la vida. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, no sé si te respondo con lo que pero es lo que me convocas con la pregunta. Pues yo creo que es una respuesta como, yo creería que puntual, sobre todo en cuando mencionas lo de la conciencia, como cuando nos volvamos conscientes de lo que está pasando, es que comienza como como a hablar sobre esto. Yo creo que lo que se me ocurre es, no sé, llamar a la empresa de basuras de Bogotá y preguntar, ya, entonces, como la orden que entendí de todo lo que hice, sería como esa, como hablar como con la empresa, saber cómo están ordenando el territorio de la basura, como que es súper interesante saber cómo lo están ordenando, porque, no sé, se me ocurre pensar que ahí, sobre todo, cómo la están depositando en estos espacios, porque sería interesante saber cuáles son sus lógicas y si sería bueno como cambiarlas, ¿no? Pues creería yo que sí, ¿no? Bueno, eso me conecta con algo, y es que a veces un problema se soluciona desde la raíz. Entonces, por ejemplo, lo que les contaba del relleno sanitario, en algunos pueblos se está cambiando por una técnica que evita la pudrición, los olores fétidos, los vectores y las plagas, y eso es posible. Pero ¿cuál es el origen de la basura? Nosotros en la ciudad. Entonces, claro, hay que empezar a conectar los hilos de las cosas. Bien. Felipe, muchas gracias. Y Ángela Luna, por acá está levantando la mano. Hola, pues primero que todo un placer agradecerle infinitamente a Valeria por este espacio, porque pues ya que tú hablas de reconectar y todo esto, necesitaba escuchar esto. De verdad, en estos momentos donde todo está tan caótico, tan descuidado de todo, necesitaba más que escucharlo, saber cómo se puede hacer, ¿no? Y que existe una metodología. Y soy una persona que siempre está preguntándose cómo ayudo, qué hago, o sea, necesito hacer algo y es abrumante. Pero ver que simplemente reconectando con el origen se puede hacer, eso tiene un valor increíble. Al inicio yo me tuve que ir un momento, pero te quería comentar algo y es que cuando tú te presentaste y cuando tú dijiste, bueno, pues yo vengo de una familia de campesinos y yo tengo una conexión con la tierra, eso me hizo pensar a mí y replantearme a mí, yo tengo personales, ¿no? Porque por lo general uno se presenta de otra forma. Y toda esta dialéctica siento que nos sirve muchísimo y más con todo este pensamiento de cómo enfrentarlo a la academia. Es eso, todos tenemos algún tipo de conexión con el campo, con la tierra. Mis abuelos son campesinos y claro, uno cómo permea esto, uno cómo hace para transliterar todas estas emociones. Siento que me quedan muchas dudas, pero más que todo personales, y que me ayuda a resolver con la simple respuesta de retornar al origen. Nada, de verdad, decirte que, bueno, en lo personal, tu presencia aquí me dio un bálsamo en estos días y gracias por mostrarnos tu trabajo, en serio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luna. Pues no, estos espacios son los que sirven también. O sea, yo les confieso algo. O sea, mi vida cambió mucho en la pandemia. Yo pasé de estar haciendo convites 3, 4 días a la semana a diseñar con una universidad, de estar sentado todo el día en un computador. No saben lo que yo he sufrido. O sea, he aprendido mucho y he disfrutado y estoy proyectando cosas, pero yo en este momento estoy que me siembro, tanto que en este momento tomé la decisión de irme a vivir al campo. No es que sea la solución para todos, digamos, esa es mi pulsión, esa es la fuerza, lo que me está dictando ahorita la vida. Pero creo que desde la ciudad hay muchos frentes por trabajar. Entonces, bienvenidos y unirse pues a este tejido es muy potente. O sea, creo que hay formas, Luna plantea, bueno, cómo conectarse, como en Bogotá o en muchas partes de Colombia ya hay muchos colectivos de permacultura y de gente que trabaja en los procesos apoyando las causas agroecológicas. Hay mercados como la canasta, por ejemplo, .org, u otras iniciativas como la Uniminuto, que tiene un mercado agroecológico. O sea, conectarse por el alimento es muy, muy fácil y muy necesario, porque 3 veces al día necesitamos el alimento, pero es una forma muy bonita de conectarse con la tierra.
Y lo otro es esto, lo que estamos haciendo, marchando. O sea, en este momento necesitamos unirnos y estar como muy claros, o sea, muy claros. Y cuando necesiten fortalecerse, visiten el bosque más cercano, en silencio. Y les digo que ahí van a llegar muchas respuestas, porque sí, o sea, ahí están las respuestas también. Ser naturaleza. Bueno, yo tenía una pregunta. Si alguna vez habías trabajado con algún terreno contaminado con glifosfato o químicos, ¿cómo ha sido esa experiencia y cómo, qué tan fácil es ayudar a regenerar esa tierra? Sí, Daniela. Sí, de hecho muchos lugares donde he trabajado han estado contaminados. No he estado ciertamente en los lugares que han sido asperjados por estas avionetas, pero sí en lugares donde los mismos campesinos utilizan el glifosato como una herramienta para controlar pues, otras plantas. De hecho, hasta la misma Universidad de Medellín lo utiliza y queremos que eso cambie. Pero el proceso de cambio se da mucho a través de una tecnología que llamamos los EM, por su sigla en inglés es microorganismos eficientes. Los microorganismos eficientes, o como los conocemos en el mundo más rural, campesino, los microorganismos de montaña, los cosechamos en los bosques más antiguos y conservados de nuestro territorio. Tú vas, cosechas con hojarasca, una hojarasca que tiene micelio, que es un tejido blanco que uno encuentra en el bosque. Ahí no solamente hay hongos, sino que también hay actinomycetos, levaduras, bacterias, una cantidad maravillosa de vida. Y esa la traemos, la mezclamos con harina de maíz o harina de trigo y melaza. Y activamos un proceso de fermentación ácido láctica, que al mes ya nos entrega una cepa, un consorcio de microorganismos que luego activamos con microorganismos en forma líquida y aplicamos en el suelo. Entonces, los mismos cultivos, cuando mejoras el microbioma del suelo, ellos transforman esas sustancias gradualmente. Por eso quienes trabajan en agricultura o agroecología, cuando hacen análisis, ellos detectan en los primeros años ciertas trazas de estos venenos, pero a medida que va pasando el tiempo, las trazas disminuyen. Y es muy potente. De hecho, se han encontrado hongos y bacterias que son capaces de digerir el plástico. Entonces, bueno, sí, hay técnicas para poder trabajar en lugares que han sido contaminados con eso. Súper importante eso del plástico porque, digamos, una de mis preocupaciones dicen que uno consume como no sé cuántos gramos de microplásticos y pues eso está como en todo, o sea, yo pienso que desde el momento en que se cultiva, no sé, a veces que las plantas vienen como en bolsas, o sea, es posible que todos los plásticos, digamos, estén en todo el crecimiento de la planta y la comida te llegue así, ¿cierto? Entonces es preocupante, pero me parece muy interesante lo de los hongos. Sí, no, decirles pues que se disminuye mucho el consumo de plásticos, si por ejemplo, bueno, que pena repetir tanto, pero le estoy haciendo campaña a los mercados agroecológicos de los territorios. Apoyen los mercados y además uno les puede, si ellos todavía venden con bolsas plásticas, uno puede ir a mercar con su bolsa de tela o con su bolsa plástica reutilizable, porque alguna vez leí, no sé si será cierto, si será otra de las historias que circulan pues, en las redes sociales, que el inventor de la bolsa de plástico pues estaba súper triste, su familia estaba porque al querer inventarla era para algo que se pudiera reutilizar, no para algo para reproducir y estar consumiendo y desechando. Entonces, bueno, para eso yo utilizo bolsas de plástico, pero las reutilizo hasta que ya no se pueda, ¿cierto? Una forma pues de disminuir ese consumo. Gracias. A ti, Daniela. Felipe, creo que alguna vez en nuestras tandas tortuosas en Medellín, te escuché dar unas definiciones y unas distinciones muy interesantes entre sostenibilidad, ¿no? Entre lo sostenible y lo regenerativo. Creo que es un espacio interesante tal vez para hacer un énfasis en eso y que tal vez compartas un poco con el grupo las diferencias
el pensamiento sostenible y el pensamiento regenerativo, sobre todo un poco en aras del movimiento estudiantil que se está dando en este momento, y a lo mejor pues canalizar algo de energía para que ese movimiento no sea sostenible, sino regenerativo. Bien, les cuento algo que a mí me parece muy potente, en particular porque ustedes son de formación de arquitectura. Justamente en la década de los 80 es un arquitecto, creo que se llama Paul Reed, norteamericano, plantea en forma más contundente el concepto de la regeneración. De hecho, el diagrama que yo mostré, lo voy a buscar nuevamente. Qué pena haberlos inundado con tantas diapositivas. Eran 150. Qué locura. Estuvo súper. Solamente como para tenerlo, no lo quiero explicar, simplemente para tenerlo ahí de referente. Parte de este diagrama deriva del trabajo de este arquitecto. Y digamos que lo que estamos planteando con este nuevo paradigma, que de hecho no es tan nuevo, se viene hablando de esto desde la década de los 80, es que el discurso de la sostenibilidad ha sido ya incluso muy manipulado por las organizaciones como la FAO, las Naciones Unidas. De hecho, todos hemos escuchado hablar, y en las instituciones se está poniendo cada vez más de moda aquellos los objetivos de desarrollo sostenible, los S, con sus siglas diversas, pero tristemente se están convirtiendo en la excusa para empezar a construir indicadores, donde no hay acción que medie, sino importa decir que somos más sostenibles. En la Universidad de Medellín, donde yo trabajé hasta hace poco, era una construcción de Green Metrics, como la métrica que mide las universidades más sostenibles del planeta. Entonces, yo me preguntaba, pero si en esta universidad no se le ha metido el diente, no han invertido en el proyecto como hubiéramos deseado, ¿cómo se atreven a decir que están trabajando por la sostenibilidad? Entonces, a veces se convierte en un discurso, y ciertamente lo ha sido. La propuesta sostenible de Colombia, la propuesta sostenible de las instituciones como los bancos, son solo un discurso, o sea, no han pasado de allí. Entonces, lo regenerativo viene a plantear también no solamente una búsqueda de la restauración o la regeneración ecológica, sino también un cambio en el valor de la palabra, en la importancia de que el discurso se traduzca en acciones y en hechos concretos. También va ahí lo regenerativo y plantea una relación profunda con la naturaleza. O sea, creo que ahorita lo insistí bastante, pero vale la pena como recalcarlo. Lo regenerativo plantea no diferenciarnos de la naturaleza más. Es decir, no somos aparte de la naturaleza, somos naturaleza, y por eso necesitamos plantear o recordar tal vez cómo lograr eso. Entonces, no es fácil o puede ser muy fácil, todo depende de qué tan arraigados tengamos este discurso de la sostenible o el desarrollismo o el progresismo, qué sé yo, todas las figuras que salen ahorita de los sismos que a veces tanto nos confunden. Pero aquí ciertamente convocamos pasar ya, no aguantamos más, del discurso al hecho. Y creo que precisamente ahorita el movimiento estudiantil o los procesos que vivimos afuera con las marchas, la gente ya está empezando a entender que hay que pasar de esa retórica de que vamos a tener más economía, educación más valiosa, salud para todos, pues tiene que ser real. Entonces, creemos que la propuesta de lo regenerativo debemos solventar el hecho de que se convierta en moda, porque eso va a pasar, pero seguramente lo podemos traducir volverlo real con acciones concretas. Hay una organización en el mundo que se llama la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Ellos vienen impulsando hace mucho la agenda del desarrollo sostenible. Ellos de hecho están abrazados por varias organizaciones y multinacionales que han financiado sus campañas.
Esta organización incluso ahora está hablando, y seguramente ustedes lo van a escuchar cada vez más, de algo que se nombra como las soluciones basadas en la naturaleza. No sé si ustedes lo han escuchado, pero se viene hablando mucho desde la arquitectura, desde la ingeniería civil y desde los procesos en las universidades. Lo está impulsando, de hecho, mucho en von Humboldt. Tengo amigos que trabajan allí, están impulsando las soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, ellos mismos participaron en la construcción de un texto que se liberó para Latinoamérica sobre eso. Pero lo espeluznante un poquito del asunto es que cuando se hablan de soluciones basadas en la naturaleza, seguimos con el mismo discurso. Infraestructura gris, infraestructura verde, y cómo la usamos para nuestro favor. Creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de que no estamos solos en el planeta, que somos una criatura más y que necesitamos entender esa interacción. Esto no es un discurso retrógrado o que tenemos que volver a las cavernas para poder, no, al contrario, bienvenida a la tecnología, bienvenida a la parafernalia intelectual que hemos desarrollado, pero que esté en tono de la vida, que esté en tono del respeto y del buen vivir. Y digamos que eso es lo que en esencia busca el diseño regenerativo. El diseño regenerativo y también la propuesta regenerativa tiene varias fases. Digamos que se han identificado 4 fases. Una en la que se interactúa con algunas prácticas, luego cuando hay años de trabajo en torno a esto, se consolidan procesos, y cuando se consolidan procesos entramos en una fase en donde se generan nuevos saberes, nuevos conocimientos, que incluso era lo que antes lograban las comunidades ancestrales cuando vivían siglos, si no es que milenios, aprendiendo de un territorio en el que estaban asentados. Y este conocimiento se pasaba de generación en generación. Ahora tenemos mucho conocimiento abultado, pero está tan atomizado, tan difundido, que ¿cuántos cursos de doméstica hay? ¿Cuántos cursos en Udemy? ¿Cuántos tenemos en nuestras universidades? Los MOOC. O sea, es demasiado bombardeo de información, pero necesitamos recordar cómo está conectado todo. Antes hay que empezar pequeño y simple y empezar a tejer. Esto me recuerda mucho como cuando alguna vez estaba en la sierra y yo vi un indígena en la sierra que cargaba agua en una mochila. Entonces imaginémonos cómo va a ser un tejido lo suficientemente bueno para cargar agua, nuestra agua. Y eso de alguna forma, metafóricamente, es lo que plantea el proceso regenerativo. Entender la naturaleza, ser parte de ella, por fin, recordar eso y empezar a construir soluciones desde el paisaje, la ingeniería y nuestras relaciones desde esa misma visión. Felipe, gracias. Muy bien. Creo que definitivamente aún no sé muy bien cómo llegar a ser naturaleza, pero estoy seguro que lo primero es reconocerse desde el movimiento colectivo y un poco lo que nos has mostrado hoy, yo creo que parte como de eso, ¿no? ¿Cierto? Es como el movimiento colectivo se ve reflejado en la hojarasca, se ve reflejado en la autonomía, en la soberanía, en la seguridad alimentaria, en los mercados campesinos, en fin, creo que hay ahí como una lección interesante, y es que gran parte del legado de los movimientos sociales en América Latina están conectados con la tierra, ¿cierto? Están conectados literalmente con el suelo y con la regeneración del suelo, con el derecho a hacer suelo, pero con el entendimiento de que el suelo es uno y de que uno está obligado a esa tierra, ¿no? Entonces, pues, siento que ese pensamiento se irá permeando cada vez más a las facultades no sé si de arquitectura, pues seguramente sí, porque a lo mejor pues es una base totalmente transdisciplinar o indisciplinar, donde el reconocimiento del suelo, pues no sé si le pertenezca a una o a todas disciplinas. Al fin y al cabo, desde la arquitectura, pues nos posamos sobre el suelo. Entonces, siempre y cuando entendamos que el suelo está compuesto de microbiomas y micelios y mundos posibles, a lo mejor esas poses, ¿no? Esos apoyos arquitectónicos irán cobrando otras formas. No sé. Pero bueno.
No sé si haya... Les no sé quedo si haya... debiendo como la siguiente fase donde iba a compartir. Yo pensaba que iba a hacer más corta mi intervención, pero les voy a compartir a través de Pedro un documento que llamamos La esencia de la permacultura, y el link del libro que les recomiendo, que bueno que lo puedan aportarle a su creador, así sea $1, que sea, y creo que se van a maravillar de lo que van a encontrar allí. Es esperanzador y nos invita a nosotros, diseñadores de territorios, a construir nuestros propios patrones de diseño. Y creo que ustedes pues ya están en ese camino de construir patrones de diseño. Entonces, genial. Y que viva el paro nacional, muchachos. Viva el paro, vamos a marchar y estar en forma pacífica, amorosa, llenando las calles y transformando esto, el otro mundo posible, una Colombia diferente. Les quiero dar muchas gracias por esta invitación, por compartir y por ver sus rostros hermosos y sonrientes. Muy, muy agradecido. Bueno, Felipe, nada, pues muchísimas gracias a ti. Creo que cierras esta jornada de paros con unos mensajes muy interesantes y unas escalas de cuidado que debemos incorporar en los movimientos estudiantiles y por lo menos en el pensamiento arquitectónico, ¿no? Desde la escala microbia hasta la escala territorial. Creo que ahí está un poco el pensamiento que hay que incorporar. Entonces, bueno, nada, por un movimiento estudiantil regenerativo. Muchas gracias a todas y a todos. Y nada, siempre en sintonía. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por este Felipe. espacio. Gracias. Gracias, Felipe. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana. Me comparten lo que hagan en sus mesas del paro. Me estaría encantado de ver como las propuestas. Sería genial. Pues si quieres, Felipe, no sé si quieres compartir tu contacto o algo por si alguien quiere alguna pregunta o alguna consulta. Listo, lo voy a escribir por acá, por el chat. Y bueno, a lo mejor alguien acá encuentra cuál es la manera más chévere como de conectar tal vez el pensamiento de Felipe con alguna de las mesas o algo. Tal vez esas acciones, ¿no? Me imagino que en el momento en el que el colectivo de estudiantes, bueno, ya no es un colectivo, es un movimiento, solicite un campus vivo, pues Felipe podrá ser una figura interesante, ¿no? Porque eso, pues, me imagino que parte del pliego de peticiones que se va a pedir al departamento es un campus vivo. Y ya entendimos desde Felipe un poco qué es eso. Entonces, pues, si la Nacional en Medellín lo está haciendo, como es que la Universidad de los Andes en Piedemonte, base de Páramo en Cordillera, sigue teniendo un prado y ya, ¿no? Y unos jardines en unas jardineras, como que mucho que pensar. Sí, siempre me he soñado que la Universidad de Medellín o cualquier universidad transforme sus jardines que requieren un ejército de jardineros que recogen hojitas y echan veneno, transformarlo en un lugar de plantas medicinales aromáticas, como recuperar la botica de la abuela. Lo que tenían las abuelas en los solares de las ciudades, cuando se iban a intercambiar un piecito de limoncillo por un piecito de ortiga. Eso debería ser los campus de las universidades, un lugar de pura vida, pura vida. Totalmente. Creo que podríamos ahí pasar, digamos, a una instancia de cuidado en escala 1 a 1, ¿cierto? No solamente hablando de memoria, sino hablando también, pues, de eso, ¿no? Del uso del suelo, al fin y al cabo, ¿no? Okay. Sí. Bueno, yo sé que estamos conversando ya, sí o no, pero ya que ustedes que están en trabajo ahorita de mesas y de toma de decisiones, me gustaría nombrarles para que apunten ahí en sus... Hay ciertas tecnologías sociales, que llamamos como ciertas herramientas en el ámbito de estas esferas en las que estamos, que nos han ayudado a tomar decisiones y a organizarnos. Entonces, les doy nombres como para que los tengan de referentes. Han sido muy prácticas a la hora de planificar proyectos o hacer gestaciones. Una de ellas es conocida como Dragon Dreaming, el sueño del dragón, que pone a bailar como los dragones de todos los egos, de la gente que participa, pero es poner sobre la mesa el sueño personal y permitir que se convierta en un sueño común. Tiene varias fases, es bien interesante, es muy potente
La convergencia que les mostré en el 2014 la hicimos con un Dragon Dreaming y ha sido el proyecto colectivo más hermoso en el que yo haya participado y fluyó de una forma tremenda. Duró 9 meses de encuentros y todos los encuentros eran maravillosos. El Dragon Dreaming nos sirvió mucho para ello. Así como el Dragon Dreaming está la herramienta del Holistic Management o manejo holístico, que es una herramienta administrativa de proyectos ambientales, básicamente, pero entre ellas está el contexto holístico. Ya les voy a pasar material sobre eso, como una síntesis que tengo por ahí, como para que la tengan de referente. Y otra herramienta así social, una tecnología social que me parece que es muy potente, es la sociocracia. La sociocracia permite a grupos amplios crear una estructura más que jerárquica, permite tomar decisiones basadas en consentimiento. Entonces, esto bloquea y vence sesgos cognitivos, sesgos emocionales de las personas y vuelve fácil tomar decisiones, porque precisamente sabemos que es difícil a veces tomar decisiones cuando estamos en un colectivo. Entonces, se llama sociocracia. Tengo por ahí material que también que les puedo compartir y bueno, sigamos ahí caminando. Qué bueno, Felipe. Sí, creo que en este momento parte de lo que sí está sucediendo un poco es como la movilización misma está generando nuevas formas de organización y en lo que va, pues hay una cantidad de cosas sucediendo. Yo pensaría que no es una metodología, sino varias que se van a cruzar acá para movilizar las ideas hacia adelante, ¿cierto? Y creo que desde varios frentes, creo que se ha dado mucho desde el pensamiento, desde las asambleas, desde las acciones, y a lo mejor en cuanto el movimiento va cogiendo fuerza, pues habrá unos espacios, digamos, de meditación en torno a lo que está sucediendo, muy poderosos.